Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien este 2021. Les doy la bienvenida a este chat en vivo de la comunidad Mi Presupuesto en este nuevo año. Yo soy Paula Martínez de Mi Presupuesto Familiar y hoy vamos a ver varios temas relevantes sobre el régimen para pequeños contribuyentes llamado monotributo en este comienzo de año. Antes de empezar, como siempre digo, en temas impositivos, la idea de estas reuniones es que ustedes conozcan sus obligaciones y sus derechos, pero siempre es importante consultar a un contador para que los asesore en cada caso particular. Tengan en cuenta que las normas de AFIP, por más que sea un régimen simplificado en el nombre, no son tan simples y hay muchas cuestiones que hay que conocer para no equivocarse. Hoy vamos a ver qué pasa con los valores que se van a aplicar al monotributo en 2021, qué hay que tener en cuenta para la recategorización semestral, que vence ahora en enero. Después vamos a recordar cómo se aplica el beneficio del contribuyente cumplidor para aquellos que lo hayan pedido el año pasado, hasta noviembre del año pasado. Y por último veremos en qué consiste el proyecto de ley que ingresó al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias. Este proyecto crea un régimen de transición temporal y otro de transición o puente permanente desde el régimen simplificado hacia el régimen general. ¿Qué pasa con los valores del régimen simplificado para 2021? Bueno, según la ley, todos los parámetros del monotributo se actualizan en forma automática en enero de cada año y la variable para ajustar esa actualización automática es el índice de movilidad previsional del año anterior, en este caso de 2020. Este índice es una combinación, o era una combinación entre la variación de las remuneraciones y el índice de precios. Aunque si ustedes estuvieron atentos a las noticias de diciembre, hubo un cambio en la ley de movilidad jubilatoria y va a haber un índice nuevo de movilidad, pero va a regir recién en marzo de 2021. Entonces, como en 2020 el gobierno nacional suspendió esa movilidad, ese indicador para actualizar las jubilaciones, la AFIP está entendiendo que ese indicador no estaba vigente y por lo tanto no habría que actualizar automáticamente la tabla del monotributo de 2020. De esta manera, para cambiar esos valores que siguen vigentes, porque están vigentes desde enero de 2020, no habría que publicar una resolución, sino que habría que hacerlo por otra norma como una ley. En este marco de suspensión de la movilidad y aumentos discrecionales desde el Ejecutivo a los jubilados, el gobierno envió un proyecto de ley con diversos puntos para modificar el monotributo y incluye en todos esos distintos puntos una cuestión de cómo actualizar los valores de 2021. Y lo que dice ahí es que será en función de lo que subió la jubilación mínima. Este monto, el porcentaje en que subió la jubilación mínima fue 35,3%. Entonces, ese 35,3% en 2021 impactaría en todos los parámetros del monotributo. En la facturación límite para permanecer en el régimen simplificado, en los límites de cada categoría, en el precio unitario de venta máximo, en el tope de alquileres y también en la cuota mensual a pagar. Pero, ¿qué pasa? Como la ley todavía no fue tratada en el Congreso y no se sabe cuándo se va a aprobar ni cuándo va a regir, todavía esto no está vigente. Entonces, habría que esperar que haya definición, en principio que entre el tratamiento, que se defina la fecha de vigencia y la intención es que sea retroactiva desde el 1 de enero de 2021. Pero bueno, son temas a definir. Bien, en estas dos diapositivas pueden ver las tablas de todas las categorías del monotributo. Ahí van a tener
una columna con el tope de facturación y de alquiler para estar encuadrado en cada categoría, y después están las otras columnas con componentes de las cuotas. Las primeras son las del impuesto integrado, después están los aportes jubilatorios por mes y la obra social por mes. Se separan en los que son locadores o prestadores de servicio y en quienes venden cosas muebles. Y en las dos últimas columnas lo que van a ver es la cuota total sumado esos tres rubros que corresponden al que no tiene otro tipo de ingresos ni aportes. En la primera tabla lo que van a ver son los valores de 2020 que por ahora, provisoriamente por lo menos, continúan en 2021. Son los vigentes desde el 1 de enero de 2020. En la segunda tabla están los valores de 2021, ya incorporado el aumento del 35,3% que les comenté que propone el proyecto de ley. Si se fijan, entre ambos números, cuando cotejen las dos tablas, van a ver que es una diferencia importante, por supuesto del 35%, porque con la misma facturación ustedes podrían estar en una categoría más baja o en una más alta, o sea que no es indistinto qué tabla se aplique en enero de este año. Además, si estuvieran en los niveles más altos, por ejemplo, con la tabla de 2020, ustedes podrían seguir o quedar fuera del monotributo según si la tabla se actualiza o no. Por lo tanto, es muy importante que se pueda ver esto de si se va a actualizar o no se va a actualizar esta tabla. ¿Qué pasa entonces al no haberse actualizado estas tablas, no estar vigentes, con la recategorización obligatoria que vence el 20 de enero de 2021? ¿Qué valores se van a tomar? Bueno, la federación, que agrupa a los profesionales en ciencias económicas de todo el país, pidió la prórroga de ese vencimiento, ya que el proyecto de ley tiene este aumento para todo el año y todavía no se aplica. El Congreso no lo va a tratar todavía hasta dentro de unas semanas, probablemente. Es probable que hasta febrero no esté en vigencia. Sin embargo, a pesar de estos pedidos de los profesionales, en los últimos días la AFIP publicó un comunicado, esta misma semana publicó un comunicado, en el cual ratificó la fecha de la recategorización del 20 de enero como vencimiento y dijo que había que realizarla con la tabla que sigue vigente, que es la tabla de 2020. Entonces, con esta situación, con esto que dice la AFIP ahora, surgen varias dudas. La primera duda es qué pasa si se aprueba el aumento por ley después, si se va a permitir modificar la categoría en forma retroactiva o no, si uno se hubiera recategorizado, por ejemplo, o no se hubiera recategorizado. Después, otra pregunta, ¿qué pasa con quienes superan los topes del monotributo y quedan excluidos según los valores de 2020? Pero no quedarían excluidos si se hubiera aplicado la tabla de 2021. Entonces, ¿se podrá volver al monotributo? El proyecto de ley, que ya lo vamos a ver en un rato, dice que sí se puede volver, pero solamente si ese exceso de facturación es de un 25%, pero como vimos, el nuevo límite está en un 35,3% más alto. Así que hay un margen, hay un rango de contribuyentes que van a quedar como en un limbo si esto sucede. La recomendación entonces es esperar hasta último momento para recategorizarse, que sea cerca del 20 de enero, no falta mucho, son pocos días, pero para ver si la AFIP mantiene esta postura de exigir que se usen los valores de 2020, o si prorroga el vencimiento, o si da alguna otra alternativa. Repasemos ahora un par de cuestiones sobre el pago de las cuotas de quienes pidieron y obtuvieron el beneficio del contribuyente cumplidor.
Recordemos que este beneficio para los monotributistas consistía en no pagar el componente impositivo de la cuota en varios meses, que variaba según la categoría. Las categorías A y B no pagan el componente impositivo desde enero a junio, son 6 meses, las categorías C y D 5 meses hasta mayo, las E y F hasta abril, las G y H hasta marzo, y las otras 3, las más altas, entre enero y febrero, de enero y febrero. En cualquier caso, el tope que se les va a descontar todo ese beneficio no puede superar los 17.500 pesos. En las categorías más altas, este límite no impacta en realidad en el beneficio, pero en las más altas sí, entonces, en las categorías más bajas no impacta el límite, pero sí impacta en las más altas. Entonces, cuando se supera el límite, hay que pagar la diferencia, ¿no? Entonces, tengan en cuenta acá que lo que queda exento es solamente la parte impositiva, pero sí hay que pagar el tema de las cotizaciones previsionales, la parte de la obra social y la jubilación. Recuerden que no todos los contribuyentes pagan el componente completo, algunos pagan solamente lo impositivo. Lo que acá les recomiendo es ingresar en la página web de AFIP con la clave fiscal, ir al portal Monotributo y ver el monto que tienen que pagar, o si no tienen que pagar nada. Lo que les va a aparecer es un cartel en la cuota del mes, cuando dice el vencimiento, 20 de enero o 20 de febrero, los meses sucesivos, les va a aparecer un cartel que dice que por obtener el beneficio de contribuyente cumplidor no tienen que pagar este componente impositivo. Veamos ahora en qué consiste el proyecto de ley que ingresó al Congreso para modificar el monotributo. Vamos a hacer una síntesis. Este es el texto original que envió el Ejecutivo. Por supuesto que después puede ser modificado, veremos cómo queda finalmente y hay que ver también la reglamentación. Bueno, lo que establece, además de esa actualización de los valores de 2021 que les comenté antes, del 35,3%, esta iniciativa incluye además regímenes de transición, un procedimiento que hace como una suerte de puente entre el régimen simplificado y el régimen general, para que el salto no sea tan abrupto en costos y en carga administrativa sí, pero no tan abrupto en costos. Por un lado, lo que implementa es una especie de perdón para quienes superaron el tope de facturación del monotributo en 2020, pero no se pasaron al régimen general, se quedaron en el monotributo. Después, hay otra situación para quienes sí se pasaron voluntariamente al régimen general y se inscribieron en los impuestos como IVA y ganancias, pero no superaron el 25% de la facturación máxima del monotributo, o sea, no se excedieron en más de un 25% de ese tope. En ese caso, se les permite volver inmediatamente al régimen simplificado. Y, además, establece beneficios para quienes se queden en el régimen general, en este caso, que tiene que ver con pagar menos de IVA y de ganancias para los periodos 2020 y 2021. Y el último punto, el último capítulo de este proyecto de ley es un nuevo régimen de transición permanente que va a empezar a regir en enero de 2022, que se va a quedar para siempre. Veamos ahora en más detalle estos temas que mencionamos antes. En primer lugar, vemos qué pasará según el proyecto de ley con quienes superaron el tope máximo del monotributo entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. O sea que no es solamente 2020, sino que toma el último trimestre de 2019. Estos pequeños contribuyentes deberían haber quedado excluidos del monotributo, si bien, o pasarse voluntariamente, o bien ser excluidos de oficio por la AFIP. Pero como la exclusión de oficio estuvo suspendida, se va a establecer este perdón y un esquema de transición. El proyecto separa la situación de quienes facturaron hasta un 25% por encima
por encima del tope máximo del monotributo de cada actividad por un lado. Recuerden que el tope máximo para 2020 era 1.739.493,79 centavos de pesos al año para prestadores de servicios y 2.609.240,69 centavos para los comercios que venden cosas muebles. Estos valores los pueden ver en las tablas que pasé anteriormente. En este caso, quienes facturaron, recordemos, hasta un 25% por encima de estos topes y se quedaron en el monotributo, bueno, ahora van a poder seguir en el régimen simplificado, pero tienen que pagar un monto especial como una suerte de penalidad. En cambio, se distingue y se le da un beneficio a quien cumplió y se pasó voluntariamente al régimen general. Y en ese caso, si no superaron ese 25% del tope, tendrán la posibilidad de volver al monotributo en forma inmediata. No tienen que esperar esos 3 años que establecía el monotributo. Se les da esa posibilidad, pero también pueden quedarse como responsables inscriptos en el régimen general con un beneficio de un descuento en el pago del IVA. Ese descuento va a ser del 50% el primer año, el 30% el segundo año y el 10% el tercer año. En el caso de que en este periodo, recordemos, octubre de 2019 a diciembre de 2020, la facturación haya estado por encima de ese 25% del tope del monotributo, sí o sí se tienen que quedar o tienen que pasar al régimen general. Pero van a poder obtener esa reducción del IVA del 50% el primer año, el 30% el segundo y el 10% el tercer año. En este caso, ese beneficio solamente se va a obtener si la facturación es mayor al 25% del tope del monotributo, pero inferior a la mitad del ingreso de la categoría de microempresa que establece la Secretaría PYME. Ustedes, si recuerdan, la Secretaría PYME, el Ministerio de Desarrollo Productivo, tiene una tabla con las categorías de microempresa, PYME, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa tramo 1, mediana empresa tramo 2, y cada actividad tiene un monto distinto de facturación. Bueno, si el monotributista está por debajo de la mitad de ese monto de facturación, puede obtener todos estos beneficios que vamos a ver en la ley, este régimen de transición. Veamos ahora el procedimiento transitorio para pasar del régimen simplificado al régimen general. Este puente transitorio, como les comenté recién, es para quienes facturaron más del 25% del tope máximo del monotributo en el periodo que corresponde, pero hasta el 50% del monto para ser microempresa. Recuerden que quienes se pasaron en menos del 25%, lo vimos anteriormente, que pueden volver al monotributo. Y aquí lo que se divide a quienes tendrían que haber quedado excluidos hasta diciembre de 2020 y quienes se pasen en 2021, porque no es, este puente transitorio es para 2020 y 2021, pero hay un tratamiento diferenciado de cada uno de los años. Si uno tendría que haber quedado excluido en 2020, hay un tratamiento diferente de si va a quedar excluido en 2021. ¿Qué pasa con los primeros? Los que tendrían que haberse excluido en 2020 porque superaron la facturación del monotributo. En ese caso, si se inscriben en todos los impuestos del régimen general en forma voluntaria hasta una fecha que va a definir la ley, cuando se apruebe la ley,
van a tener los siguientes beneficios. En el caso del IVA, ustedes recuerden que el cálculo del impuesto a pagar se toma restando el crédito fiscal de lo que uno compra del débito fiscal de lo que uno vende. Acá el beneficio que va a haber es que se puede tomar como crédito fiscal, una suerte de crédito fiscal presunto, el 17,35% del monto que le haya facturado un responsable inscripto en ese periodo fiscal. A ver, esto es un poco técnico y medio complicado, pero para que ustedes se queden con esta idea. El cálculo del IVA es el débito fiscal menos el crédito fiscal. El crédito fiscal surge de todas las compras que ustedes realizaron y que le facturó un responsable inscripto. Pero ¿qué pasa? El monotributista en general no tiene el monto ese discriminado. Entonces lo que les permite este puente transitorio es tomar como presunto un 17,35% de ese monto. Además de eso, van a tener como beneficio una 12ª parte de la mitad de la alícuota del IVA que correspondería aplicar si tuvieran la facturación del tope máximo del monotributo. La 12ª parte es porque es 1 por mes y el límite máximo del monotributo está expresado en forma anual. Y se pone como tope que el monto del crédito fiscal no puede superar el 75% del débito fiscal. Es un poco técnico, hay que mirarlo un poco más en detalle, esto seguramente van a necesitar algún profesional contador que esté en el tema que se lo explique, pero bueno, hay algunos beneficios que son interesantes para aplicar. Y en el caso del impuesto a las ganancias, además de las deducciones que prevé la ley cuando uno se inscribe como autónomo, acá se va a permitir deducir también como gasto el equivalente al 82,65% de esa facturación de otros responsables inscriptos por las compras que uno haya hecho para la actividad. Siempre tiene que ser una facturación referida a la actividad que estamos desarrollando. Además va a haber una deducción especial, esto sí no está, que es equivalente a la mitad del límite máximo del monotributo, del límite máximo de facturación. Y estas, como limitación, estas deducciones especiales no pueden superar el 75% de las rentas brutas o de las ganancias brutas de todas las categorías del impuesto. En el caso de quienes tengan que quedar excluidos en 2021 por superar la facturación máxima del régimen simplificado, el beneficio varía un poco, como les había comentado, es distinto, y es el siguiente. En el tema del IVA, el cómputo del crédito fiscal es el que corresponde a las compras que les hubieran facturado con el IVA discriminado. Y además se les va a sumar la 12ª parte del 50% de la alícuota que hubiera correspondido al monto máximo de facturación del monotributo. Esto es igual que el anterior. En este caso, el tope que se va a tomar es el 75% del débito fiscal o el 75% del crédito fiscal en mayo. Acá lo importante para tener en cuenta es que hay que tener las facturas cuando uno se queda excluido en 2021, las facturas que uno puede tomar como crédito fiscal son las que tengan el IVA discriminado, es lo que va a decir el proyecto. O sea que eso es una diferencia con 2020, que ya no tenían las facturas, ya no estaban con el IVA discriminado. Y en el tema del impuesto a las ganancias, el beneficio, además de las deducciones generales de la ley, es la deducción especial que tenían nosotros del 50% del límite máximo de facturación del monotributo. Y también se va a aplicar ese tope del 75% de las rentas. Les recuerdo, son temas técnicos, un poco complicados por ahí de entender para el que no conoce,
Pero bueno, es para que sepan que hay estos beneficios y que entre cualquier problema o cualquier duda que uno tenga, consultan con el contador para ver qué tienen que hacer. Lo último que establece el proyecto de ley es un régimen puente permanente a partir del 1 de enero de 2022, que se va a aplicar a todos quienes se hayan pasado del límite del monotributo. Acá no se toma ese 25% que les había comentado antes, pero que se haya pasado ese límite, pero que no facturen más del 50% de la categoría de microempresa. O sea, ese rango sigue estando. En este caso, los beneficios que van a regir de ahora, desde ese momento en adelante, van a ser: para el IVA, el cómputo del crédito fiscal del impuesto facturado por otros responsables inscritos discriminado en la factura de los 12 meses anteriores a la exclusión o a la renuncia. Esto implica, como les comenté antes, que los monotributistas deberán pedir que le facturen todos los gastos relacionados con su actividad a su nombre y que el IVA esté discriminado. En el caso de ganancias, el beneficio es que además de las deducciones de ley, se va a permitir deducir como gasto el monto también que les hubieran facturado los responsables inscritos los de 12 meses previos a la exclusión o la renuncia, pero netos de IVA, ¿no? Tienen que estar discriminados y se va a poder deducir como gasto la parte que no es impuesto. Y además se establece otro beneficio para quienes se excluyan en forma voluntaria, en este caso tiene que ser voluntario, y se inscriban en el régimen general en todos los impuestos, IVA, ganancias, autónomos si corresponden. Y esto es para, a partir de enero de 2021, o sea, ya comenzó, se va a aplicar en forma retroactiva cuando se apruebe la ley, por supuesto. Y este beneficio es similar al que habíamos comentado antes para en los primeros casos, y consiste en la reducción del pago del IVA del 50% el primer año, 30% el segundo año y 10% el tercer año. Bueno, una vez que se apruebe la ley y se haga la reglamentación, vamos a tener que volver a hacer algún otro encuentro, vamos a tratar de profundizar un poco más esto, para ver con algunos especialistas, porque hay que ver si esto queda así como está o si se modifica la ley. Para terminar, les comento algunos temas que hay que tener en cuenta para las próximas semanas. Por un lado, tendría que regresar la exclusión de oficio, que había sido suspendida hasta el 4 de enero, vencía esa suspensión, salvo que se prorrogue esta medida. La exclusión de oficio puede ser en los casos que están viendo ahí en esa diapositiva, que la facturación superó el límite máximo de cada actividad, se superó el precio unitario de ventas, se realizaron gastos incompatibles con el monotributo o otras causales de exclusión. También volvería la baja automática del monotributo ante la falta de pago por 10 meses, volvería a contar esos 10 meses que estuvo suspendido y no se contó el periodo de marzo a diciembre de 2020. Otro punto, por supuesto que es súper importante porque es el próximo 20 de enero, es qué pasa con la recategorización, si se prorroga o no. Después hay que seguir también el trámite que tenga el proyecto de ley, ver si se aprueba, tener en cuenta la fecha de entrada en vigencia, si hay cambios, alguna modificación, y otras fechas importantes, como por ejemplo los plazos que se vayan a poner para adherir a esos beneficios que les comenté, los plazos para mantenerse en monotributo, o para volverse si uno se pasó. O sea, hay todas cuestiones que hay que ir siguiendo y estar atentos. Y sobre todo para quienes están próximos al tope máximo, importante, y se lo repito, pedir la factura a los responsables cuando hacemos compras, a los responsables inscritos y cuando se pueda ya con el IVA discriminado, algo que la mayoría de los monotributistas no hace y ahora va a haber que empezar a hacer. Y
También creo que quienes están en los últimos escalones de la categoría, que podrían pasarse o no del monotributo este año, tendrían, o los que ya se hubieran podido pasar el año pasado, tendrían que también estar consultando a sus contadores para que analice su situación, les haga las recomendaciones del caso y vean qué pasos tienen que seguir según se apruebe o no se apruebe la ley. Tengan en cuenta, eso sí, que este proyecto de ley, el régimen de transición y, por supuesto, si se pasa al régimen general, implica un nivel de conocimiento que es mucho mayor que el necesario para estar en el monotributo y es muy importante tener un buen asesoramiento. Bien, hasta acá llega la presentación de hoy. Es un tema de proyecto de ley que es complicado, yo sé que es un poco difícil de entender para el que no está en el tema, pero quisimos acá dar un pantallazo y sobre todo quédense con la última placa, con las recomendaciones, con el tema de lo que hay que estar, lo que hay que tener en cuenta y tener presente. Les agradezco mucho que hayan participado de este encuentro de la comunidad en el presupuesto. Si no están sumados a la comunidad, les invito a que se sumen y nos vamos a ver en el próximo encuentro.